A tots i a totes. Falta una persona de la taula, que és el Víctor Ríos, que està venint per estar en el funeral d'una persona precisament vinculada al CAN, al Comitè Antinuclear de Catalunya, que és del que avui, una de les coses que parlarem, quan ell vingui ens explicarà una mica més d'aquesta persona que va morir fa un parell de dies. Però abans de deixar-vos amb la taula que hi hem pensat avui, només molt breument dir que aquestes són un seminari que hem organitzat des del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials, que és un espai de recerca, docència i divulgació que hi ha aquí a la Universitat Pompeu Fabra, que el director del qual és el professor Francisco Fernández Güell, que ens va deixar aquest estiu, i que aquesta és una de les primeres activitats que fem des que hi falta, vinculats amb un projecte de recerca del Ministeri dedicat a l'estudi dels moviments socials durant els anys 60-80 a l'Estat. Per això, si heu vist el programa del seminari, tot gira al voltant dels moviments socials a l'Estat, no de tots els moviments socials, perquè no ens hi caben tot en un seminari. Aquest és un seminari que es ve a afegir a d'altres que ja s'han anat fent i vam pensar que de la feina feta en aquests 3 anys, algunes de les sessions que tindrem aquí ens permetien incorporar debat, informació, coneixement que no havíem tingut oportunitat de fer presents en aquest temps. Avui comencem amb una taula dedicada al moviment antinuclear, al moviment antimilitarista, al pacifisme, i per això hem convidat l'Eduard Rodríguez Ferrer, el Carlos Ángel Ordaz, el Salvador López Arnal i el Víctor Ríos. El Salvador farà una mica de presentador de la sessió i de moderador. Demà tenim una sessió al matí dedicada al moviment ecologista amb un investigador francès que resideix al País Basc, el Florent, i amb la Carmen Madorran, que també ens acompanya, que ha vingut des de Madrid. Després tindrem una sessió dedicada al moviment veïnal i per la tarda 2 sessions més, una amb el Jaime Pastor, vinculat a com el fet nacional tan present aquests dies té incidència en l'evolució dels moviments socials durant aquests anys, durant els anys dels 60 i dels 80, i avui més difícil que la discussió sobre el debat nacional no estigui present en els moviments. I després acabarem amb una sessió sobre moviment obrer i amb noves aportacions de la Nàdia, que ens acompanya, del Javier Tebas. És un seminari obert. Abans algú em preguntava si hi ha materials. Hi ha materials que no hem volgut distribuir aquí com a lectura, però si esteu interessats ens podeu deixar les vostres dades i us podem fer arribar alguns dels textos o de les documentacions vinculades. I també amb la voluntat de conèixer-nos, de posar en comú les inquietuds de tots i també de pensar en coses, iniciatives que volem tirar endavant de cara al 2013. Perquè de moment nosaltres hem arribat aquí i li devem molt el que ens va ensenyar i el que ens va acompanyar el professor Francisco Fernández Güell, però això no s'acaba aquí, ni molt menys, sinó que tenim voluntat de fer present el seu pensament, la seva actuació, la seva recerca, i una manera és activitats com aquestes i impulsant tot allò que sempre li va interessar i que també ens interessa a tots els que estem aquí. Per tant, sigueu molt benvinguts a fer propostes, a intervenir com potser sense més, esperant que vingui el Víctor, no res que et digui. Gràcies. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Víctor es muy impuntual siempre y esta vez lo es más aún, pero en este caso por motivos justificados. Total que tengo que improvisar, porque si hay una cosa que me sale mal siempre es improvisar. Por lo tanto ustedes tienen que tener paciencia conmigo porque no me tocaba hacer lo que voy a hacer, ¿no? Que es intentar iniciar no me salga, este debate y discusión, ¿no? Lo que habíamos pensado para que la cosa fuera mejor para todos, para ustedes y para nosotros, era hacer una especie de diálogo, de conversación entre Víctor, el compañero que está a mi izquierda posicional, y yo mismo, y ir comentando y preguntando cosas a Eduardo Rodríguez Ferrer, ¿no? Se entiende, por lo tanto, que si ustedes en medio de esta especie de conversación quieren levantar la mano y preguntar, la verdad es que incluso nos hacen un favor, porque ustedes cuando quieran pueden preguntar y pueden intervenir, ¿no?
Pues si les parece empezamos esto que puede ir bien o puede ir menos bien, a ver si la cosa va bien. De Eduard no hace falta que les diga nada. Eduard Robé Ferrer es un científico franco-barcelonés. El currículum no se puede resumir en 2 horas, tampoco en 5 minutos. Yo soy una persona que he tratado mucho en estos últimos años. La verdad es que siempre que converso con él pues es un goce para los sentidos, para la inteligencia, para el alma, para todo. Y déjenme que comente que cuando era un jovencito, lo era hace muchos años, en el año 77 o algo así, estuve en algunas manifestaciones antinucleares y recuerdo haberles visto, pero a distancia, yo no me aproximaba, era muy tímido, tanto a Eduard como a Paco Fernández Güell, y el hecho de ir en manifestaciones conjuntas con ellos dos, pues para mí era una cosa muy positiva, ¿no? Y los primeros artículos que leí sobre estos temas que vamos a comentar hoy, pues también estaban escritos por Eduard y estaban publicados en los primeros números de Mientras Estamos, la revista que seguramente casi todos ustedes conocen, han leído y siguen leyendo, ¿no? Bueno, pues dicho eso, si les parece, Eduard, antes de empezar la mesa, oficialmente comentaba que hoy se cumple 70 años del movimiento no antinuclear, sino del movimiento nuclear. Pues si les parece, podríamos empezar no por el movimiento antinuclear, sino por el movimiento nuclear, y que Eduard nos recordara que se cumple estos días, creo que es el 8 o 9 de estos días. Sí. Pues si no le importa, Eduard, saludaros de entrada, buenas tardes, dar las gracias y desagradecerle a Salvador, el que me haya invitado y el otro que me haya dejado tan viejo, diciendo que a los 70 me debía ir de manes. Era muy joven. Sí, yo también. No hay que exagerar. Por otra también, supongo que no hay problema en hablar en idiomas peninsulares, porque a mí me han invitado varias veces a la Universidad Pompeu Fabra, y como también en mi centro, en el IDIVAPS, allí cuando se hacen seminarios se hacen en inglés. Y me han pedido que los haga en inglés, aunque todo el mundo entendía catalán, castellano, vasco no, pero portugués también. Pero esto de que se haga en idiomas peninsulares no deja de ser sorprendente en esta universidad, supongo, porque como son de humanidades o de ciencias sociales, no están tan anglizados. Yo normalmente tengo que trabajar en inglés, normalmente, pero fuera de España. Dicho esto, comentaba con Salvador, sí, al entrar, a raíz de un artículo que me censuraron este verano, creo que fue el 7 o el 8, ahora no estoy seguro, no tengo aquí el texto, hace 70 años exactamente, entró en Divergencia, o sea, empezó a funcionar el primer reactor nuclear de la historia de la humanidad. Es un hecho puramente científico, en el sentido tecnológico, las dos cosas, implicaba una gran teoría científica por un lado, y por otro también unos aspectos tecnológicos, que fue el reactor de Fermi, Enrico Fermi, que se hizo en el estadio de Chicago, para obtener plutonio para el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Y entonces eran pues, los sistemas estos de enriquecimiento que tanto ven en la prensa, que los persas tan malos intentan enriquecer su plutonio, intentan enriquecer su uranio, y a partir del uranio enriquecido pues obtener plutonio. Entró en Divergencia pues esto, en el 42, 7-8 de diciembre. A partir de ahí pues, fue uno de los pases importantes de la elaboración de la bomba atómica. A partir de ahí empieza la historia, que podríamos decir nuclear, y hasta cierto punto también la antinuclear, que no tardó demasiados años en aparecer el grupo de científicos críticos con el arma nuclear, y casi como siempre, que en muchas ocasiones a lo largo de estos 70 años, una parte de la oposición científica, o el alimento, diríamos, teórico y científico, de oposición a la energía nuclear y al armamento nuclear, que van íntimamente ligados, una cosa que quizá tendríamos que desarrollar hoy, ha salido también de centros o de personas que han trabajado en el ámbito nuclear. En principio, Enrico Fermi fue un físico teórico, por un lado, que fue de los grandes patrocinadores del armamento nuclear a lo largo de toda su vida, junto con Edward Teller, un húngaro, también asilado en Estados Unidos. Desarrollo, no vamos a entrar en los detalles de esta cuestión, de esta primera
llamada entonces pila atómica, es un reactor nuclear, ¿no? La base técnica es la misma que los reactores nucleares, la misma, similar a lo de los reactores nucleares de hoy en día, pero la cuestión que importa desde el punto de vista de los desarrollos ulteriores es que este sistema o esta tecnología para obtener la bomba atómica fue la que a partir del año 45, sobre todo al llegar a los 50, se desarrolló para la vía llamada civil, para obtener energía por un lado. Pero veamos que el origen fundamental de los desarrollos de energía nuclear y de utilización de energía nuclear es también otro desarrollo armamentístico muy clave, y que también de una persona que se opuso al final de su vida a la utilización de energía nuclear, que es el almirante Rickover. El almirante Rickover, que fue al final de su vida, cuando se opuso a la energía nuclear, tildado de demente por el sistema, estoy hablando de los años 50. El almirante Rickover, el primer reactor nuclear era una mole inmensa, o sea, que necesitaba toneladas y toneladas de uranio, y no era una cuestión manejable. El almirante Rickover era un técnico, un ingeniero naval y un gran historiador. Precisamente, de hacer un inciso para situar al personaje, si tienen curiosidad vale la pena que lo busquen pues donde Google lo encontrarán. El almirante Rickover fue el historiador que mostró, casi sin lugar a dudas, de cómo el buque, el Maine, en el puerto de La Habana, fue una explosión de las calderas del buque y no un torpedo de la Armada Española en La Habana. Saben que el incidente del Maine fue el motivo de intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba, y que desarrolló al final la ocupación por Estados Unidos de Cuba y su sometimiento durante muchos años, pues con una constitución hecha a medida, etc. Esto fue muy discutido. España siempre negó que fue que torpedeó el buque, que estaba anclado en visita, en teoría de amistad, que era una amenaza a La Habana, y el almirante Rickover desarrolló una brillante, no hipótesis, sino una serie de brillantes datos de que habían ocurrido explosiones en muchos buques. No vamos a entrar en detalles sobre los almacenamientos que había del carbón en aquella época. El carbón se almacenaba de una forma determinada en aquellos buques de vapor, en este caso era un buque de guerra, y había una autocombustión, y resulta que la Santa Bárbara del buque estaba al lado de las carboneras y llegó a explotar por esta razón. A este señor se le ocurrió que el arma definitiva podía ser un submarino que pudiese bajar a grandes profundidades y pasar meses sumergido. O sea que es el origen, es el padre del submarino atómico. Para lograr esto, de una mole que era un reactor nuclear como el que hizo Enrico Fermi, él diseñó un reactor que pudiese ser instalado en una nave, en un submarino. El submarino no necesita salir a la superficie porque no consume, el reactor nuclear no consume oxígeno, no necesita recargar, puede recambiar el aire a través de sistemas químicos y puede permanecer meses sumergido. Él desarrolló este submarino compacto, este reactor compacto, y de este reactor es de donde derivan los reactores nucleares que utiliza la industria nuclear, el reactor de agua hirviendo o el reactor de agua presurizada, que son desarrollos de General Electric y de Westinghouse. Ambas empresas han trabajado, siguen trabajando para el sistema militar y para el sistema, lo que sea, desde un frigorífico, un aire acondicionado, desde inventos realmente tan útiles, sobre todo para mí como el aire acondicionado, ya sé que para muchos no, pero para mí yo me pongo genuflexo delante de un aire acondicionado y de una nevera, la nevera sí que puedo argumentarlo mejor ya no como preferencia personal, sino como preferencia sanitaria. Sin una nevera, muchísimas cosas, sin los sistemas de refrigeración de alimentos, seguiríamos padeciendo una serie de enfermedades que se han logrado eliminar gracias a las cadenas de refrigeración y al mantenimiento no de los alimentos solo, de muchísimos productos. El aire acondicionado también es un invento de Westinghouse, pero esto ya son preferencias. Bien, estas empresas son las que comercializaron este tipo de reactores. De ahí, en estos años, que por cierto el otro día pues encontré en una revista de la Unión Europea la Atomic Bomb Woman, la mujer atómica, y se veía una señora espectacular en Las Vegas. No sé, Adelson ya estaba vivo en aquella época, pero no tenía los casinos, pero un rico de estos elegían a Miss Atomic Bomb del año.
Esto en los años 70, las señales espectaculares, hay que reconocerlo. Y me disculpen, supongo el comentario que no debe estar bien visto en estos tiempos que vivimos. Pero en aquella época se elegía la misma bomba atómica. Y se inventaron una cuestión que se llamó átomos para la paz. Los átomos para la paz fue el programa de Estados Unidos para intentar, diríamos, contrarrestar la mala imagen que tenía todo lo que era la cuestión de energía nuclear, que en los años 50 eran las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y las continuas explosiones en la atmósfera que se sucedieron a partir de aquel momento. Todos ustedes llevan estroncio 90 en los huesos, todos ustedes llevan cesio 130, llevamos, excepto algunos preatómicos, pero ya tienen que ser muy ancianitos, que también algo asimilaron, pero en principio los que estaban en aquella época creciendo, que ya son tanto ancianos, pero a partir de entonces empezó a diseminarse por la biosfera y por la ecosfera, empezaron a diseminarse elementos radiactivos que no existen en la naturaleza. Aunque estoy quizá yéndome un poco por las ramas. Pero ya que estás en el No, pero estas explosiones de las cuales hablas, ¿eso puedes fecharlo más o menos? Sí, estos son hasta los años, hasta el tratado de no proliferación de armas nucleares del año. ¿De qué año es? Ahí lo tenemos. Yo creo que es el 70 y tantos, que es un tratado patrocinado por las Naciones Unidas y garantizado por la firma de Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. China nos adhirió hasta 68, es que no lo veo ya. También los Estados Unidos, ¿eh? Sí, también. 68, sí. A partir en el 68, hasta esta época, y después siguieron varios países, pero hasta esta época, pensemos que estamos hablando desde el año 45, que explota la primera bomba atómica en Los Álamos, hasta... A ver, discúlpenme que me levante y me incline ante un familia. ¿Qué tal? Molt bé. Sí, ja ho sé, ja està bueno. De entre el año 45, que explota la primera bomba atómica en la atmósfera en el desierto de Los Álamos, en Nuevo México, hasta los años 90 ha habido explosiones atómicas en la atmósfera. Las primeras fueron una sucesión continua, desde el año 45 hasta los años bien entrados, los 60, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, explotaron, sobre todo Estados Unidos, en el Pacífico, en el atolón de Bikini, en las islas en diversas islas, con una serie de problemas y de accidentes importantes de radiación, sobre todo en pesqueros japoneses o en la población que hubo que evacuar de diversas islas del Pacífico. Y por otro lado los soviéticos en el Ártico, sobre todo en Novaya Zemlya. Novaya Zemlya es en ruso Tierras Nuevas, que es una isla muy alargada que hay en el norte del Ártico europeo-ruso. Ahí se explotaron cantidad de bombas atómicas que contaminaron la biosfera con una serie de elementos. Lo que me importa insistir en este caso es que todos estos elementos que aparecen en una explosión atómica ocurren también en un reactor nuclear. Se generan centenares de elementos radiactivos que no existen en la naturaleza. Este que he comentado, que todos llevamos encima, estroncio 90, cesio 137 y muchos otros, no existen en la naturaleza. Son elementos artificiales, radioisótopos o radionucleidos artificiales, generados por las reacciones nucleares. Esto tuvo muy mala imagen en su momento, y Estados Unidos creó los llamados átomos para la paz en los años 50, en la cual se intentó vender que la energía atómica servía para muchas cosas civiles y para el bienestar de la humanidad. Estos átomos para la paz, pues incluso hay quien tenga amor, lo que quiera buscar, verá, se preconizaba desde el coche atómico, el avión atómico, las astronaves atómicas, lo que se quiera atómico. En algunos casos, los soviéticos fueron también, el concepto ecológico, el concepto de contaminación ambiental no existía en la Unión Soviética hasta su fenecimiento, y esto yo lo viví allí. Se crearon incluso camiones con un reactor atómico que circulaban por Siberia, rompehielos atómicos, que todavía los tiene Rusia, le quedan 4 todavía, para hacer la ruta del noreste. Se crearon toda una serie hasta de reactores portátiles para tener energía atómica. Es evidente que un auto atómico no puede funcionar
pero cantidad de aspectos. Una de las cosas que pasa desapercibida es que muchos satélites llevan una pila atómica, llevan unos pequeños, son más que reactores, son pilas con plutonio, con americio. Ahora que hacía los 35 años del Voyager, que ha salido del sistema solar, ¿cómo se puede mantener 35 años funcionando un satélite, una nave, solo con un reactor, con una pequeña pila de plutonio que va a durarle 200 años, le puede durar? Muchos satélites que han caído han diseminado radioactividad, porque la mayor parte, sobre todo de los satélites de observación, no sé los de telecomunicaciones, pero probablemente más de uno lo lleve porque es una fuente inagotable, muy duradera de energía. La cuestión es que en aquellos momentos se preconizó todo esto, mientras que el almirante Rickover construía su submarino atómico y con el armamento nuclear sigue siendo hoy en día el arma definitiva. Los submarinos son muy localizables cuando están sumergidos a 500 metros y pueden acercarse a los objetivos. No les hace falta porque llevan misiles balísticos intercontinentales. A partir de esto, ya de aquella época, empezó a salir físicos, sobre todo empezó con físicos, que empezaron a ver los problemas que generaba este tipo de uso de energía. Por un lado, las explosiones nucleares en la atmósfera y por otro, las llamadas desarrollos civiles. El primer reactor civil, llamémoslo civil, pero nunca fueron civiles del todo, porque muchos reactores pudieron ser utilizados para producir energía eléctrica, pero para aprovechar el plutonio, que fue la vía que siguió Francia. Me he olvidado decir que inmediatamente la Unión Soviética explotó su primera bomba atómica en el 49, Gran Bretaña fue la tercera potencia que las explotó en Australia, en el sureste de Australia, y después vino Francia, que las explotó aquí al lado, en el desierto del Sáhara, a 1500 kilómetros de aquí. Explotaron las primeras bombas francesas hacia el 62, me parece, entre el 62 y el 64. Esto llevó a que incrementaran enormemente las cantidades de radioisótopos que circulaban por el medio, y las cuatro grandes potencias pues firmaron bajo el amparo de la ONU, se hicieron garantes del Tratado de No Proliferación. El Tratado de No Proliferación pretendía que ellos tenían las armas nucleares y que nadie más que ellos las podía tener. China salió respondona y al poco tiempo China explotó su bomba atómica. Francia siguió haciendo pruebas en la atmósfera durante mucho tiempo y al final siguió haciendo pruebas también en Tahití, en Tuamotu, en toda la zona de la Polinesia francesa, hasta avanzados los 90. Algunos recordarán cómo los comandos franceses hundieron el barco de Greenpeace en Nueva Zelanda, que estaba haciendo las protestas contra las explosiones en la Polinesia francesa. Mitterrand era el presidente, ¿no? Mitterrand era el presidente de Francia. Aquellas dos personas, los dos comandos, era una señora, una capitana, no me acuerdo de los nombres, cómo se llamaba, y otro militar, los detuvieron en Nueva Zelanda. Los condenaron a 15-20 años porque mataron a un fotógrafo y hundieron el buque de Greenpeace, y por el tratado de cumplir las penas en Francia, pues como son los franceses que no tienen estas manías que tienen otros países para estas cosas, llegaron a Francia y al cabo de 6 meses los soltaron y los condecoraron como corresponde a quien ha hecho su acción de comando adecuada. Lo mismo que los británicos. Recordarán cómo los británicos se cargaban a los de Lira en Gibraltar en plena calle. Mataban, y eso es muy bueno, el SAS, el Special Air System, pues estos son unos comandos altamente eficaces. Si uno tiene que contratar comandos para cargarse a alguien, alquilen a los británicos. Bueno, pues nunca se sabe, en la situación actual, pues algún rico no iría mal, pero bueno, ya sé que está mal visto aquí, pero yo soy muy antiguo y estas cosas también a veces hay que considerarlo. Acuérdense de los bolcheviques y los mencheviques. Bueno, entonces, volvamos a los 50. Exacto, volvemos, es decir, el primer reactor, digamos, en la industria nuclear... Es en los 50, creo que fue el 54 o el 55, y uno de los primeros fue el primero que tuvo también un accidente, que fue Windscale, que ahora le llaman Sellafield porque... Eso fue en Inglaterra, en Gran Bretaña. Este era un reactor para obtener plutonio, como también los primeros franceses, los que hay aquí en el Ródano, ya lo diré, los de Karadash, este tipo de reactores son reactores para obtener realmente plutonio, como el que teníamos en Vandellós 1. Era un reactor que se refrigeraba por gas, era un sistema que lo que hacen es funcionar mejor, funcionar de una forma determinada para obtener más plutonio que el que usualmente produce cualquier reactor. Todo reactor produce plutonio.
Plutonio es lo que se usa más para una bomba atómica. Usar uranio ya es muy ineficiente desde el punto de vista del armamento. Pero los reactores estos, muchos de la industria nuclear, fueron mixtos en Inglaterra y en Francia sobre todo, y en Israel, evidente. Israel siempre me maravilla cuando dicen que no se sabe si Israel tiene armas atómicas o no. Yo trabajaba en un centro de estudios atómicos en el año tan antidiluviano como 67 y 68, y allí los israelitas estaban trabajando en la área militar, donde yo no podía entrar en el área militar, yo podía entrar en 2 de las 3 áreas, y en Israel, en una zona llamada Dimona, en el desierto de Negev, cerca de Beersheba, allí hay una serie de reactores que, bueno, supongo que para cualquier país un poco serio aquello es un objetivo militar. Pasa que a los palestinos ahí no les tiran nunca los cohetes, pero porque claro, quedaría Gaza arrasado, como tienen Egipto. Egipto saben que está siempre sometido. Egipto tiene el aviso de que la presa de Asuán le queda destruida con una bomba atómica, como se pongan un poco tontos enfrente de Israel. Pero volvamos a lo que estaba. Lo que quería indicar era que de los científicos de aquella época, de los 50, empezó a aparecer una cosa que hoy día todavía sigue viviendo, que es el Bulletin of Atomic Science, el boletín de los científicos atómicos, que lleva un relojito y que pone la amenaza a las 12, es la amenaza de destrucción del planeta, que llegó en momentos en los años 80, cuando el actor de cine Reagan llegó a ser el presidente de Estados Unidos. Empezaron con los misiles de crucero, exactamente, entonces el reloj se adelantó, porque esto era un arma realmente muy indetectable. Por otro lado, en muchos sitios, pues donde yo trabajaba en Francia, allí también aparecieron científicos muy críticos con el desarrollo de esta tecnología. Y el mismo almirante Rickover consideró que la utilización de una energía nuclear que deja durante millares de años, deja residuos atómicos que nadie va a poder vigilar, representa una amenaza realmente muy importante desde el punto de vista tanto militar como desde el punto de vista para la salud de la población. Pensemos que uno de los puntos, para no entrar en detalles técnicos, los residuos atómicos que se generan, que por cierto me parece que era Almaraz, ¿no?, que están amparados, como les ponen un impuesto para pagar la vigilancia de los residuos atómicos, se ha negado a hacer la carga la central nuclear de Almaraz. Hasta por ahora la ha parado, porque pretender pagar por los residuos que generan un impuesto para pagar el almacén central temporizado les parece un disparate hecho por el Partido Popular, imagínense a dónde llega. O sea, consideran un asalto el que tengan que pagar un impuesto por los residuos nucleares para poder vigilarlos, un sistema público, porque al fin y al cabo los residuos se los pasan, los residuos que genera la industria nuclear se los pasan a los sistemas públicos y los pagamos todos, la vigilancia. A lo que me refería era que en aquellos momentos una de las cosas que estaba clara era quién iba a vigilar estos residuos. Los residuos nucleares, sobre todo los de plutonio, que tienen el problema de que quien se haga con ellos pues, es armamento, se puede hacer armamento de un tipo o de otro, armamento sucio, que es diseminarlo de cualquier manera o hasta hacer bombas. Esto requiere miles de años de vigilancia. ¿Y qué institución humana puede vivir miles de años? Las más viejas, es un ejemplo que me ha venido Salvador muchas veces, las instituciones más viejas que hay en este planeta es la burocracia china y la Iglesia Católica Romana. Una tiene los 1500 años y la otra tiene 1700 o algo así, como institución. Antes pues eran otra cosa. No hay nadie que pueda imaginar miles de años vigilando cantidades ingentes de radiactividad. Una cosa que hay que conceptual, que me parece importante, es pensar que por la ley física del decaimiento radioactivo, la radioactividad en este planeta o en cualquier otro sitio, desde la generación de un planeta, va disminuyendo en función del tiempo. La ley del decaimiento radioactivo es inexorable. Una ley que para cada radioelemento tiene una vida media determinada, pero la radioactividad en este planeta ha ido decayendo desde su origen. Y la vida se ha desarrollado sobre un fondo radioactivo en cada momento. Los seres biológicos, las plantas o animales más antiguos son más radioresistentes en principio que los más modernos. O sea, primates o los mamíferos somos mucho más radiosensibles que lo que pueden ser invertebrados o lo que pueden ser insectos que resisten dosis de radiación 1000 veces superiores o mucho más. En el agua de un reactor nuclear pueden vivir bacterias. O sea, hay bacilos llamados radiodurans que proliferan sin ningún problema. Yo mismo los cultivaba hace años. Esta radiación nos mataría en nada, en
en menos de 24 horas estaríamos muertos si tuviésemos un mamífero sometido a esa radiación. O sea, la vida evoluciona sobre un campo radiactivo determinado de cada momento. Esto se ha invertido, o sea, ha sido uno de los fenómenos desde el punto de vista conceptual más críticos, o sea, en el sentido de que el 8 de diciembre, el 7 o el 8 de diciembre de 1941 se invirtió el proceso de decaimiento radiactivo y empezó a incrementar la radioactividad en este plano. Esto, si no es por un aspecto, por la mano del hombre, no había mujeres en aquella época en estas cosas, por la mano de los humanos no ocurriría bajo ningún concepto. Este es un punto que no hay que olvidar nunca cuando estamos pensando en los impactos de la energía nuclear sobre la vida. Bien, estábamos en los años con los átomos para la paz. Y hablabas de la posición, digamos, de científicos. De científicos, empezó en aquellas épocas en científicos, al fin y al cabo, o sea, en el Centro de Estudios Nucleares de Saclay, donde los franceses diseñaban su bomba atómica y los israelitas también estaban haciendo la suya. En los centros británicos de Harwell o de Wilkes, en Estados Unidos en Hanford, Hanford está en el estado de Washington, que es en el extremo noroeste, y allí hay toda una serie de reactores que eran para hacer plutonio. Está ultra contaminada aquella área porque ahora está ya prácticamente en desuso. A partir de ahí empezó a salir pues, aspectos críticos, gente crítica, incluso el mismo Oppenheimer por razones éticas. Oppenheimer era uno de los diseñadores de los físicos que trabajó en el Plan Manhattan para diseñar la primera bomba atómica. Mientras que Enrico Fermi siempre fue un gran defensor de este tipo de armamento y de tecnología. Pero a partir de ahí empezaron a aparecer estos aspectos, estas oposiciones, y sobre todo cuando se intentó venderlo de la cuestión de los átomos para la paz, que eran una maravilla. Realmente, si quieren ver maravillas, busquen en internet, que hoy día es asequible, y verán desde el coche atómico hasta la Miss Atomic Bomb, elegida cada año en Las Vegas. Los años 60 empiezan ya a salir un poco de este mundo científico la oposición a los aspectos nucleares, y se concreta realmente en los 70. Y ahí, bueno, llegamos a lo que habíamos hablado aquí, era que hablabais del CAN. El CAN fue uno de los movimientos que empezaron a aparecer. En principio, el CAN nunca tuvo una... Un segundo, Eduardo, si no te importa, porque en España, digamos, la primera central nuclear, eso es a finales de los años 60. La primera central nuclear es Zorita, está cerrada, que está en Guadalajara, está a 100 kilómetros de Madrid, está cerrada, que era un reactor pequeño de 400 megavatios, y el siguiente es Santa María de Garoña, que es del 71, que es el mismo esquema que el de Fukushima, es el mismo reactor de agua hirviendo que Fukushima. Però antes és 68. 68 és Zorita. 68, la otra 71, ¿no? 71. Y después ya empieza... Estas fueron realmente, después viene Vandellós 1, si no me equivoco, que también es de los años 70, que era francesa. 72. Que es de los años 70, y después... Porta Chuleta, pues muy bien. Este Víctor es simple. No, yo no, és del Kang. Es del Kang, exacto. Bien, a partir de ahí empieza pues, los planes nucleares. Pensemos, déjenme también recordar una cosa que no sale tanto, no la encontrarán tan fácilmente, y es en estas épocas existía en España la Junta de Energía Nuclear, y en Argentina existía la Comisión de Energía Nuclear. Aquí había un tal ingeniero muy bueno, que era de Navascués, que era el director de la Junta de Energía Nuclear, que tenía una íntima relación con los físicos de Bariloche, donde se estableció la Comisión. Bariloche está en los Andes, es un sitio hoy día, pues una estación de esquí preciosa, en donde ahí estuvieron los primeros físicos nucleares argentinos, en donde ahí les echaron una mano los físicos que huyeron de Alemania, los físicos nazis que huyeron de Alemania. Incluso hay un documental difícil de encontrar, pero que un día, para los que somos nocturnos, a veces se encuentran sorpresas en las televisiones, y un día a la 1 o a las 2 de la noche, que ahora le llaman madrugada, no sé por qué, hicieron este documental en donde se ve cómo a Perón le timaron unos físicos austriacos diciéndole que le iban a hacer una bomba atómica en un año o en 2 años, y ahí drenaron cantidad de fondos. La historia es que se estableció un centro de investigaciones atómicas en Bariloche, donde Argentina
igual que España, tenía intención de construir su bomba atómica. O sea, Perón y Franco, los dos tuvieron la misma idea. Por lo que yo conocí directamente aquí en España, la Junta de Energía Nuclear en Madrid tuvieron, quien llevaba esto era una persona amabilísima, que yo la fui a ver para otra cuestión, para obtener mi licencia de usuario, y este señor era un coronel del ejército español, encantador, amable, que llevaba el departamento de metalurgia. No voy a decir su nombre, pero lo recuerdo perfectamente, nombre de Estado Mayor. Normalmente Estado Mayor, aunque sean en los sitios más de eso, no era cualquiera de Estado Mayor, por más milico que sea. Allí tenían en aquel momento, los militares controlaban el departamento de metalurgia. Yo me quedé sorprendido y empecé a investigar entonces qué pasaba ahí, y a través también de la gente del boletín de los científicos atómicos, nos encontramos que la Comisión Internacional de Energía Atómica en Viena, la Agencia Internacional de Energía Atómica de Viena, que es un organismo de la ONU para aplicar el desarrollo de la energía nuclear, esto me lo olvidó cuando se estableció el Tratado de No Proliferación, se creó también la Agencia Internacional de Energía Atómica, que se había creado ya antes. La Agencia Internacional de Energía Atómica es una agencia para fomentar el desarrollo y los usos de la energía nuclear, que es un derivado de los átomos para la paz de los años 50. Después saldrá, podemos hablar luego de lo de la OMS supeditada, la Organización Mundial de la Salud supeditada a la IEA. En aquel momento, tanto la Agencia Internacional de Energía Atómica como el Boletín de los Científicos Atómicos decía que España tenía 60 kilos de plutonio puro obtenido en la Junta de Energía Nuclear. ¿Para qué quería España 60 kilos de plutonio? Nunca supe qué se hizo de ellos. O sea, nunca he logrado detectar. Cuando España firma el Tratado de No Proliferaciones en el año 87-88, si no recuerdo mal, y Argentina lo firma en el 90 o el 91. Argentina también obtuvo su plutonio, y eran las épocas en que, bueno, muchos países tenían la tentación de desarrollar su arma nuclear. Si la tienen los otros, ¿por qué no la voy a tener yo? O sea, porque tiene que haber un monopolio exclusivo del desarrollo de las armas nucleares. La cuestión es simplemente que la Junta de Energía Nuclear, que era el organismo que controlaba las centrales nucleares en aquel momento, antes de que se crease el Consejo de Seguridad Nuclear que ya es en los 88, 89, ¿no? No sé. Se crea el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo que depende del Parlamento, y la Junta de Energía Nuclear no dependía en absoluto más que del Ministerio de Industria, y tenía pues, todos estos aspectos oscuros que no hace tantos años, hace un par o tres de años, encontraron residuos radiactivos en el campus de la Complutense, donde estaba situada las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear, en el campo de baloncesto, me parece, se encontraron. Se contaminó el Tajo, esto aquí no se dijo en España en aquel momento, desde que en el 71-72 en Lisboa detectaron reactividad de escapes que habían tenido los reactores experimentales que había en la Junta de Energía Nuclear. Bien, en esta época, o sea, lo que íbamos de los movimientos antinucleares, estos empiezan a aparecer pues, en el mundo civil, diríamos, en el sector ciudadano, empiezan a aparecer en los años 70. O sea, es posible que hubiese algún movimiento en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ya extra el mundo científico, pero donde empiezan a tener apariencia, a aparecer movimientos activos es en los años 70. Y ahí es donde entraría pues, lo del Comité Antinuclear de Catalunya i ja per la massa i aleshores per la comunicació. El Víctor podria preguntar-te, no? I a més, si el Víctor vol fer referència, perquè sembla que ve d'un acte, doncs, com vulguis.